Ya. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a ver el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que nosotros revisamos en lo que era comunicación y por ende ya podemos avanzar en lo que es enseñanza y aprendizaje. ¿Qué entienden ustedes por proceso de enseñanza-aprendizaje? No se amontonen, chiquillos. Conocimiento a adquirir, Ya, conocimiento adquirir, perfecto. ¿Qué más? Sería el proceso de enseñanza a una persona para que pueda aprender algo, y el otro, el aprendizaje sería cuando ya la persona interiorizó este conocimiento y lo hace parte de sí mismo. Ya, perfecto. O sea que la enseñanza es lo que yo traspaso y el aprendizaje es lo que la persona se queda con el conocimiento y lo puede aplicar. Sí, vamos bien encaminados en ese sentido, chiquillos. ¿Cuáles son los objetivos de la clase de hoy? Conocer conceptos básicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje, identificar las etapas del proceso de aprendizaje y conocer el modelo socioecológico de McLeroy, ¿ya? La prueba tiene el fuerte aquí en la primera EP de comunicación, ¿ya? De hecho, los trabajos y todo lo que tienen que hacer ahora en el laboratorio, que ellos me pueden hacer preguntas en el foro si quieren, pero el trabajo está al final de esta diapo y después lo voy a subir al foro. Primero vamos a empezar con el concepto de pedagogía, que la pedagogía en sí, chiquillos, es la ciencia que estudia la dirección del proceso docente educativo. Esa es la pedagogía. Todo proceso educativo debe llevar en sí una sola dirección, metodología a enseñar. De hecho, ustedes saben que la metodología que estamos ocupando en este momento, o que declara IP Chile, es la constructivista, que es donde el 80% lo hace el alumno y el 20% restante lo va guiando el docente a cargo de la asignatura. Se enfoca en sus capacidades competitivas, más competencias como tal, para poder laborar después a futuro. ¿Qué es enseñanza-aprendizaje? Voy a agrandar un poquito acá. Ahí sí. El proceso es consciente y organizado en los contenidos, ¿ya? O sea que es algo que yo quiero realizar, no es algo que se me ocurra a mí enseñarle de un día para otro a una persona, no es así, sino que es un proceso consciente donde yo sé que voy a enseñar o voy a aprender, ¿cierto? Y distintos contenidos, ya sea conocer, hacer, vivir y ser. O sea, tenemos distintas índoles donde yo puedo aprender, que nosotros acá le llamamos habilidades blandas, que es como yo soy como persona o cómo voy a realizar mi labor desde la parte humana, aparte del conocimiento técnico, teórico, práctico. ¿Y qué hace esto? Va a producir cambios. Y esto va a permitir que los estudiantes se adapten tanto a la realidad, la pueden transformar y crecer en su personalidad. Entonces, eso es lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un proceso consciente, organizado, de distintos contenidos que pueden ser del diario vivir o no, los cuales son para adaptarse a la realidad y transformarla en sí para adquirir nosotros nuestra personalidad. Enseñanza como tal ya es el desarrollo de técnicas y métodos de variados estilos que tienden como entregar el conocimiento o la información que yo quiero aportar, valores y actitudes desde un individuo hacia otro, ¿ya? Eso es lo que yo quiero hacer como enseñanza. Y básicamente es la acción de guiar, de dirigir y estimular tanto al estudiante más allá de dar a conocer. O sea, la idea es que ustedes vayan integrando todo este conocimiento y después lo puedan aplicar. Y aquí coloqué una imagen. ¿Alguien conoce esta imagen o ha visto o ha dicho visual, auditivo, kinésico? ¿Sabe a qué me estoy refiriendo ahí?
Cuando hablamos de alguna persona visual, o de alguna persona auditiva, ¿a qué nos referimos con eso? ¿O a una persona kinésica? ¿Qué querrá decir todo eso como la imagen representativa ahí en la diapositiva? Se me imagina que puede ser una persona sorda o muda, porque por el lenguaje de manos. Eso se me ¿Ya? imagina. Eso se imagina. Ya. ¿Nunca te habían escuchado hablar de visual, auditivo y kinésico dentro de lo que llevan de estudio? ¿Nunca habían escuchado hablar de esos conceptos como de metodologías de enseñanza? Sí, creo que está el lingüístico, el lógico-matemático, el espacial, el kinésico, ¿cuál más? El temporal-espacial, ¿se me equivoco? Son Claro, o sea, metodologías claro, que la persona pueda asimilarlo de una manera u otra. exacto, son distintas metodologías. Básicamente lo que está en esta imagen son las características que tiene cada estudiante para poder adquirir el conocimiento. ¿A qué me refiero con ello? Hay personas que son visuales, hay muchas personas que pueden realizar mucho mapa conceptual, son de leer, son de destacar. Esas personas son visuales y aprenden mirando. Por ejemplo, esas personas necesitan la diapositiva mientras van estudiando para poder verla y subrayar y rayar y realizar cualquier tipo de ejercicio que a ellos les facilite el estudio. El auditivo es más de escuchar, como su nombre lo dice, y es el que está siempre atento a clases, toma poco apunte, porque si toma apunte puede perderse dentro del libro que el profesor vaya explicando. Esa persona es auditiva, aprende mucho más escuchando. Y el kinésico ya netamente es el aprendizaje mediante el movimiento. Se asocia todo el conocimiento mediante algún movimiento o, por ejemplo, cuando estudia, tiene que caminar de un lado para otro, tiene que escuchar música o hacer otras cosas, siendo de una manera complementaria al estudio. Y acá en TENS nosotros tenemos distintos tipos de aprendizaje. El aprendizaje kinésico ustedes lo van a tener con los procedimientos, con el hecho de cómo voy a colocar una inyección intramuscular. La mano después se acostumbra al movimiento que uno realiza con la técnica y lo puede realizar sin ningún problema. El aprendizaje como tal, ya este es un proceso donde se adquiere el conocimiento y destrezas para desarrollar los conceptos, modificar las actitudes, ampliar el conocimiento o maestría en algún área que ya se hayan tenido, pero de manera específica. ¿Cómo se puede ejemplificar? Si yo quiero, por ejemplo, que ustedes sepan cálculo de dosis, yo voy a dirigir netamente a enseñarles cálculo de dosis hasta que ustedes puedan aplicarlo. Y esto se va adquiriendo a través de las experiencias de la vida cotidiana también, porque hay muchas cosas que nosotros aprendemos de la vida cotidiana. Y eso es lo que le pasa a los niños pequeños, por ejemplo, con la estufa, que al principio no saben que quema. Entonces lo que uno hace, los trata de alejar, y ahí de repente salía el abuelito, decía, deja que se queme, así va a aprender. Y a muchos de nosotros nos pasó que tocamos la estufa, nos quemamos y nunca más nos acercamos a la estufa, porque ese fue un proceso de aprendizaje, de saber que la estufa quema y no debo tocarla. Y aquí tenemos distintas fases del aprendizaje. Tenemos la competencia inconsciente, la competencia consciente, incompetencia consciente y incompetencia consciente. Por ejemplo, en competencia inconsciente, sabemos montar en bici sin estar concentrado. Nadie se preocupa de estar equilibrando la bicicleta mientras voy andando, sino que ya es un conocimiento inconsciente. Yo me subo a la bici y puedo andar sin ningún problema. Competencia consciente, saber montar en bici y necesitas concentración. O sea, ahí ya tengo que estar concentrado para poder realizar la maniobra. Incompetencia inconsciente, no sabes montar en bici ni lo que es eso. Y la incompetencia consciente es no sabes montar en la bici, pero sabes que necesitas aprender. Eso sería como una ejemplificación de qué es cada una de las competencias que hay. Si voy muy rápido, me dicen chicos, yo voy más lentito, cosa de que podamos ir aprendiendo todo de una manera más amena y no sientan que están
obligados, o mejor dicho, como bombardeándose por el conocimiento, porque de repente yo sé que soy un poco rápido para hablar y voy muy rápido. Entonces voy a ir parándome yo solito, o si ustedes también me dicen, profe, no entendí esto, podemos volver, no hay ningún problema. Dentro del concepto de educador está el comunicador, que eso ya lo vimos en la primera clase, que es quien entrega la información, ya sea profesor, docente, monitor, entre otras cosas que vamos a ver. ¿Qué requisitos tiene que tener? Recuerden que siempre tiene que ser con preparación anterior a exponer o a realizar la educación como tal. La actitud tiene que ser cordial, no puede ser una persona que llegue avasalladora a realizar una clase. Voz clara y modular, es súper importante eso, y es algo que a veces a nosotros, en general a los chilenos, nos cuesta, dado que por nuestra idiosincrasia no somos buenos para modular, nos comemos las S, nos comemos las D, entonces nos cuesta un poco más hablar de manera elocuente, dado que nuestra idiosincrasia y en sí cuando hablamos coloquialmente con nuestros familiares, hablamos de manera más rápida y no modulamos casi nada. Presentación personal tiene que ser una presentación personal impecable. No puede ser que el docente, por ejemplo, llegue todo despeinado o llegue, por ejemplo, con una ropa no adecuada para poder realizar una cátedra. Tiene que ser serio, tiene que ser de manera seria, pero esa seriedad no tiene que ser autoritaria. ¿A qué me refiero? Si es muy serio, nosotros podemos perder al educando, podemos perder al alumno de lo que nosotros queramos enseñarle. Y tiene que ser un lenguaje comprensible para la persona. Si yo no le hablo en un lenguaje comprensible, no va a entender lo que yo quiero exponer, lo que yo quiero explicar. El educando, que es el receptor de la educación, pueden tener personalidades distintas, nivel intelectual y cultural distinto, y eso depende ya sea del estudiante, usuario o familia, y va a ser de una manera distinta como lo voy a abordar. Y aquí está lo que es como una pequeño resumen de lo que yo quiero, ¿ya? Siempre en una enseñanza-aprendizaje tengo que tener un objetivo de estudio claro. Tengo que saber qué es lo que quiero enseñar y quiero saber qué es lo que quiero que ustedes aprendan. O lo que en este caso, a las personas que nosotros vayamos a educar, tienen que aprender. Y eso va de la mano del profesor o docente y de los estudiantes. Si el profesor no está cómodo con la clase, no se siente bien, no va a realizar una buena clase. Y el estudiante, si no quiere aprender, no va a realizar una buena recepción de la información. Entonces, esto es un triángulo en el cual tenemos que funcionar todos de la misma manera para que este proceso se lleve a cabo y sea integrativo. Y aquí ya están los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos, que significan nosotros los profes, siempre en la clase colocamos los objetivos a los cuales queremos llegar. Los contenidos, que es el desarrollo de la clase como tal, lo que yo voy a pasar. ¿Qué tengo que pasar para que se logre mi objetivo que está planteado? Las formas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer con una clase expositiva? ¿Lo voy a hacer mediante un trabajo? ¿Lo voy a hacer mediante una clase invertida? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Cómo voy a realizar el trabajo en sí para que los contenidos se pasen? Los métodos, ¿qué metodología voy a colocar? Voy a ocupar metodologías pasivas, metodologías activas, que en este caso, cuando estamos hablando de clases flexibles, un poquito más complejo ocupar una metodología más activa, debido a que todos estamos en nuestras casas. Pero igual, de igual manera se puede hacer algo de manera activa. Los medios, ¿qué medios voy a ocupar? Voy a ocupar PPTs, voy a ocupar portafolio, voy a ocupar, por dar un ejemplo, las redes sociales. ¿Qué voy a ocupar para que se pueda aprender esto? Obviamente todo proceso educativo lleva una evaluación, ¿ya? Entonces tengo que evaluar y obviamente tengo que realizar una interacción con la persona, o sea, una retroalimentación. Lo evalúo y después de evaluar tengo que hacer una interacción de ver si le gustó la entrega de la capacitación o de la charla que haya dado o la clase para
realizar procesos de mejora tanto para los estudiantes como para el docente que está dando la cátedra, dado que la educación es algo bidireccional. Tanto el docente como el alumno están aprendiendo mediante se genera una clase. Tenemos la parte de planeación y análisis, que aquí ya es básicamente casi como un PAE, chiquillos, porque tengo que identificar un problema y tengo que analizar las necesidades del grupo a educar, o sea, tengo que saber qué pasa. Y ese es mi diagnóstico, que básicamente es lo primero que nosotros hacemos en un PAE, ¿cierto? Valoramos y después diagnosticamos. Tengo que formular los objetivos y el plan de trabajo y tengo que considerar condiciones previas como los recursos humanos y tecnológicos existentes. Por ejemplo, en el caso de estas clases que son virtuales, yo igual me tuve que cerciorar de que todos tuvieran una forma de poder ingresar, ya sea con un teléfono o con un computador, debido a que es la forma con la cual nosotros vamos a entregar el mensaje. También la plataforma, entonces tengo que cerciorarme de que todos ustedes tengan acceso a la plataforma para poder revisar las clases grabadas con posterioridad. Luego va el desarrollo del proceso, donde es la elaboración del recurso, de acuerdo a los contenidos educativos que voy a pasar, y preparo el material didáctico. En el caso mío, el material didáctico básicamente son estas mismas diapositivas que ustedes después las van a tener y los trabajos que vamos a realizar mediante la plataforma educativa. Tenemos la ejecución o la implementación que ya es puesta en acción de este uso de recursos y métodos didácticos que yo estipulé, y de esa manera yo voy realizando el proceso educativo. Terminamos con la evaluación, que esta se realiza a través de las diferentes etapas del proceso y al final de la etapa de ejecución. Su objetivo es mejorar la instrucción. Si se fijan, acá tenemos tipos de evaluación. Tenemos los momentos, que inicial, continua o procesual, final y diferida. La finalidad o función, si es diagnóstica, si es formativa, si es sumativa. ¿Quién evalúa? De manera interna, si autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación o externa. Por ejemplo, chicos, dentro de las evaluaciones que ustedes tienen del IP, ¿cuál sería una evaluación interna que no la hace el docente y sí es evaluada y después subida la nota, por ejemplo? La que hizo el año pasado. La nacional, ¿cierto? Las nacionales. Esas son internas, pero el docente en sí no la evalúa. Cuando hablo de heteroevaluación, ¿qué entienden ustedes por heteroevaluación? ¿Qué será una heteroevaluación, chiquillos? No sé. En el caso de Miguel no sabe. La heteroevaluación, ahora se lo voy a explicar. La heteroevaluación es cuando una persona evalúa lo que yo realizo. Es lo que normalmente ustedes hacen ahora cuando hacen las EPEs y el profe evalúa. Esa es una heteroevaluación. La autoevaluación yo sé que ustedes la manejan más, que es cuando yo mismo me coloco mi nota, ¿cierto? Y la coevaluación es cuando hay una evaluación en conjunto, tanto estudiante como docente. Tenemos las extensiones, que pueden ser global o parcial. Tenemos el estándar de comparación, puede ser normativa o criterial. Y enfoque metodológico puede ser cualitativa, cuantitativa o cuantitativa. ¿Cómo yo defino un objetivo educativo? Básicamente es lo que los educandos deben ser capaces de conocer, hacer y sentir al término de un periodo de aprendizaje que no lo tenían antes. Ese es el objetivo. Por ejemplo, acá en la clase de Educación para la Salud, mi objetivo final es que ustedes sepan educar a sus futuros usuarios. Ese es mi objetivo principal. Y para lo cual vamos a ocupar las clases de distintas horas y los talleres que los voy a mandar ahora para que ustedes puedan trabajar en el taller para poder realizar esa labor.
En la redacción de los objetivos tengo que escribir siempre una conducta y un contenido. La conducta es la acción manifiesta u observable que el educando realizará. Y esto lo va a realizar ¿cómo? Como una demostración de su aprendizaje y se expresa con un verbo en infinitivo. ¿Qué es lo que vimos en la primera clase? Identificar, crear, desarrollar, integrar. Esos son los verbos en infinitivo. El contenido es el tema o materia a través del cual el educando expresará su nueva conducta de aprendizaje. Y aquí está un ejemplo de un objetivo. Preparar una mamadera para un lactante. Entonces está que el verbo que es preparar y la actividad que usted va a realizar, que es preparar una mamadera a un lactante. ¿Qué condiciones debe tener un objetivo? Porque yo tengo que pensar bien en qué condiciones debería tener mi objetivo para cumplir con lo que yo quiero realizar. Debe describir la acción, debe señalar un contenido preciso. La acción debe ser observable, medible y evaluable. Súper importante. Todo objetivo tiene que ser observable, medible y evaluable. Si el objetivo no cumple con esos tres criterios, no es un objetivo. Debido a que yo en educación tengo que evaluar, tengo que observar. Entonces, por ende, no me va a servir un objetivo que no pueda verificar. Y debe ser expresado en función del educando y no del facilitador. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene que ser de acuerdo a lo que el docente quiere, sino es lo que ustedes quieren como tal. ¿Cómo deben ser las características del contenido educativo que yo voy a utilizar? Sobre todo lo que es en salud. Tienen que ser relevantes, o sea, tienen que ser útiles e importantes. Tiene que ser realista, tiene que tener un contexto social y o económico. Debido a que si yo no le doy un contexto real, la persona no va a estar interesada en aprender. Tienen que ser simples, lenguaje claro y entendible. Tienen que ser atractivos, cosa de que la persona quiera recibir esa educación. Y tienen que ser reforzados. Siempre tenemos que estar reforzando la educación que nosotros vamos entregando. Y dentro de la acción educativa en salud, lo que hemos tratado de trabajar durante mucho tiempo con todas las personas es el mismo hecho de promover los estilos de vida más saludables. Y eso es súper importante porque el estilo de vida saludable fomenta en sí la promoción y prevención de muchas enfermedades. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que colocar mucho hincapié al momento de realizar educación. Justamente para prevenir que nuestros pacientes, nuestros usuarios, lleguen a los recintos hospitalarios. Y aquí ya se ve con los componentes, donde está el educador, el educando, ahí están los objetivos, los contenidos, el método y la evaluación. Dentro del objetivo está en el educador, ¿para qué enseño? ¿Por qué estoy enseñando? ¿Qué es lo que voy a enseñar? En los contenidos, ¿qué enseño? Y ahí están los temas y materia disciplina y programas del contenido, el método. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Voy a hacer un trabajo? ¿Voy a hacer un trabajo grupal, un portafolio? ¿Voy a hacer una clase expositiva? ¿Cómo lo voy a hacer? Y en el caso del educando está el ¿para qué aprendo? ¿Por qué estoy aprendiendo esto? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Cómo lo aprendo? Y ahí va lo que es visual, kinésico y auditivo. Porque yo soy el que va a saber cómo puede realizarlo. Y luego el método, que puede ser exposición, demostración o talleres, y termina con la evaluación. Hasta el momento quedó bien explicado este pequeño mapa conceptual referente a los procesos por los cuales tenemos que llevar la educación. Sí, profe. Muchas gracias. Y una vez que ya aprendemos todo cómo realizar lo que es en sí el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que darle un enfoque del por qué es tan importante la educación en salud como un factor de cambio. ¿Ya? Esto es más que la información de conocimientos, es la enseñanza que pretende conducir al individuo al cambio de conducta, que es algo muy difícil de lograr. Si una persona lleva fumando 20 años,
es muy difícil lograr que esta persona deje de fumar de un día para otro. O hay personas que sí lo dejan de un día para otro, pero eso va netamente en una voluntad neta de el educando. ¿Qué tenemos que hacer? Sustituir o modificar ese hábito o la costumbre establecida. Por ejemplo, si una persona fuma mucho, decirle que tal vez para evitar llevarse un cigarro a la boca se compre dulces, joya, cosa de que cuando quiera fumar un cigarro, en vez de fumarse un cigarro, por ejemplo, se coma un dulce. Esto es súper importante, chiquillos. Pretende responsabilizar a las personas de su propia salud y su familia. Ya no es responsabilidad neta del equipo de salud, sino que ya pasa a ser responsabilidad de cada persona su propia salud. Y estas modificaciones, chicos, son muy lentas y generalmente progresivas. Si llegamos a hacer algún cambio, va a ser demasiado lento porque recuerden que está la resistencia. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando en segundo semestre siempre pasa que ustedes toman ramos y no quedaron justo en la sección que querían quedar. Entonces hay un proceso de adaptación que el cual cuesta, pero después se va logrando mediante avanza el tiempo. Autorresponsabilidad, chiquillos, súper importante, sobre todo a nivel de la salud, porque es aprovechar y aplicar recursos disponibles para alcanzar. Pero no es solo el bienestar personal y familiar, sino que también en sí es para ser responsable de uno mismo. De esa manera nosotros vamos a generar cambios enormes en nuestra salud y vamos a poder realizar otras labores. Por ejemplo, una persona que fuma mucho, obviamente le cuesta más respirar, cuesta correr, ¿cierto? Se cansa más rápido y tal vez si deja de fumar va a cambiar esa actitud, va a cambiar su fisiología. Ya chicos, aquí necesito 100% de su atención porque de esto trata el trabajo, ¿ya? Quiero tener que investigar y colocar algún ejemplo. En salud pública y en promoción se ocupa este modelo, que igual es bastante antiguo. Estamos hablando de la década de los 80, que es el modelo socioecológico de McLeroy. ¿Ya? ¿De qué trata este modelo socioecológico? Trata de distintas áreas en las cuales se ve el entorno propicio, la comunidad, el organizativo, interpersonal e individual. Dentro del individual, chicos, está el conocimiento, actitudes y habilidades de la persona en sí. Cabe netamente con ellos. En el interpersonal ya estamos hablando desde la pareja, familia o amigos que nos pueden ayudar a hacer cambio en la vida. El organizativo ya es más de políticas y normas informales, que es como lo que se ve a nivel local. La comunidad ya son las normas, relaciones entre organizaciones. Está la junta de vecinos, está el centro de madre, está la iglesia, el grupo scout. Entonces hay distintas formas en las cuales yo puedo realizar labores también de educación. Y ya está el entorno propicio, que eso ya es la legislación nacional, estatal y local. Esto es el modelo socioecológico de McLeroy. Y lo que ustedes van a aplicar al momento de intentar educar o intentar hacer alguna educación para poder tener a nuestros estudiantes y a nuestros futuros usuarios con los conocimientos necesarios para poder cuidar de su propia salud. No sé si quedó claro el entorno del modelo socioecológico de McLeroy. No, profe. Ya. Miren, vamos a dar ejemplos de modelo socioecológico de McLeroy. Por ejemplo, individual es lo que la persona tiene como herramientas para poder realizar un propio aprendizaje, que son los conocimientos previos que tiene esta persona, la actitud que tiene esta persona para poder realizar esa educación y las habilidades que tenga para poder gestionar esa educación. Como por ejemplo, el conocimiento, si yo voy a enseñarle a colocar una sonda Foley. Por ende, tengo que ver qué conocimientos tiene esa persona,
si tiene buenas actitudes para poder aprender y si tiene habilidades o no, o las tiene que desarrollar para poder colocar esas sondas Foley. Interpersonal, tal vez necesita aprender a colocar esas sondas Foley porque su abuelo tiene utilización de sondas Foley. Entonces tiene que apoyarse en su familia para poder gestionar el proceso educativo y los cambios generados para poder lograr la competencia que sería colocar las sondas Foley. En las políticas o normas informales está el nivel organizativo de cómo lo van a realizar en la casa, cómo se van a organizar para poder aprender, cómo se van a organizar para poder tratar a este abuelito, ¿cierto? O sea, a este adulto mayor, disculpen, no ocupen nunca la palabra abuelito, después le voy a explicar el por qué. El adulto mayor para ver cómo lo podemos realizar. La comunidad, ¿cómo lo voy a hacer? Porque tengo que pedir la ayuda al CESFAM. Entonces, CESFAM igual tiene que ser parte de este proceso. Ellos tienen que capacitar a las personas, ellos tienen que ver todo mediante cómo voy a capacitar a una persona para colocar una sonda Foley. Y en el entorno propicio ya es ver dónde vamos a realizar este procedimiento en la casa, por ejemplo, si va a ser en la pieza, a acomodar en la pieza y verificarnos según la legislación nacional, estatal y local actual de cómo van las ayudas para poder realizar estos procesos. No sé si quedó un poquito más claro. Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces el trabajo va de la siguiente forma. Esto es lo que van a hacer en el taller, ¿ya? Igual va a tener harto tiempo porque igual la clase va a terminar un poquito antes y vamos a ver algunas dudas que tengan. Tienen que guiarse por el modelo socioecológico de McLeroy, donde tienen que amplificar una acción de promoción de salud desarrollando cada una de las etapas de este modelo. Eso es lo que van a tener que realizar. Yo ahora voy a subir a la plataforma para que puedan realizar este trabajo, que va a equivaler a la EVA, ¿ya? Por ende tengo que mandarle la rúbrica para poder gestionar la corrección posterior. Entonces, va a ser un puro ejercicio como el ejemplo que dio recién, ¿cierto? De la sonda Foley, que hay que capacitarse y todo eso. Claro, que fue como un ejemplo, porque ahí estamos realizando como más que nada un ejemplo en sí de cómo podríamos aplicarlo. Pero recuerden que el modelo se aplica en educación, por ende tengo que ver, por ejemplo, temas como alimentación saludable, aplicando el modelo, prevención del alcoholismo, aplicando el modelo, prevención del tabaquismo o prevención de enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Eso es lo que vamos a verificar ahí con el modelo de McLeod. No sé si quedó claro. ¿Quedó claro ahí, chiquillos? Profe, Dígame. buenas tardes. Buenas tardes. Sobre el mismo trabajo, tenemos que ir, disculpe, pero algo de ir a un CEFAN también hay que ir, o no, esa parte me perdí, disculpe, si me puede orientar. No se preocupe, no es necesario que vayan a un CESFAM, ¿ya? Si quieren ir y lo quieren hacer por sus propios medios, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Ya, pero que Pero hay no es una necesario que parte, ustedes vayan a un CESFAM. Dígame. disculpe, pero hay una parte, claro, que hablaba de esto mismo, si vuelve a traer la diapo, por La favor. vuelvo a traer, pero no se preocupe. ¿A dónde está eso del trabajo? Ahí, Eso. ahí. Organizaciones políticas, no, que hay uno como que, no sé, yo entendí como que había que, ¿qué se hace ahí cuando hablaba usted de CEFAN? No entiendo. Si yo no voy a CEFAN, ¿qué debo rellenar ahí, en esa parte? No sé si En la parte de entorno propicio o de comunidad. No, porque en la de entorno propicio usted dijo, ya, si se hace en la casa. Eso ya entendí. Claro, claro, en la Usted parte de... dando el ejemplo de la sonda Fori, pero acá creo que era organizativo, parece que habló, no me acuerdo si fue ahí, donde habló de CEFAN, de, no sé, En la algo, comunidad. en la comunidad fue, Sí, ya, porque... y ahí, ¿qué debemos, no sé, no entiendo, ahí me perdí. Ya, tranquila, le explico. ¿Qué pasa? Es que el modelo socioecológico refiere a que nosotros tenemos que vivir en sociedad y nuestro ambiente tiene que estar propicio.
Y dentro de ese ambiente propicio tenemos la comunidad, que en la comunidad están las nuevas relaciones entre organizaciones. Por eso nombre el CESFAM, porque es parte de las organizaciones que tienen una comunidad, que es la municipalidad como tal. Y como los CESFAM están bajo el régimen de las municipalidades, tienen una labor importantísima en lo que es educación y promoción y prevención de la salud. Por eso los nombré. Más que nada, no es que tengan que ir a un CESFAM como a preguntar qué cosas podemos hacer o no, pero si ustedes quieren ir a un CESFAM y quieren conseguir información, lo pueden hacer. Pero igual esa información la pueden encontrar en Internet y en Google. No es necesario como que vayan a un CESFAM para conseguir la información requerida. No sé si queda un poquito más claro. Sí, me queda un poquito más claro. Más claro, disculpe. Gracias, profe. Ya, de nada. Así que eso. Entonces, eso es lo que hay que hacer con el trabajo. Y yo les voy a subir durante el día la pauta de evaluación para que ustedes la tengan y sepan de qué va a tratar el trabajo. Pero si a grandes rasgos, básicamente vamos a ver si logra identificar los componentes del modelo socioecológico de McLeod. Por ejemplo, si hablamos de una prevención de tabaquismo. O de hecho, voy a darle mejor otro ejemplo con un video, cosa de que sea más ejemplificativo y así lo puedan ver de una mejor manera. Más mejor. Así Exacto, damos dos ideas claras. exacto, más mejor. El trabajo es individual, ¿cierto? No, el trabajo es en equipo. Pero ¿de cuánto en equipo? ¿De cuánto estamos hablando, profe? No más de 3, 4 alumnos. Mm, ¿Ya? Ya, profe. Y voy a Gracias. escribirlo en la diapositiva para poder subirla después. Grupos de no más de 4 estudiantes. Es que por eso le preguntaba, porque como llegué tarde, No se preocupe. no escuché nada de lo que había hablado. No, tranqui, pero está grabado, todo grabado. Así que eso después usted lo va a ver en la educativa. Okay. Les voy a mostrar un video que yo siempre muestro, que es el contrario de otro video que muestro, que no me gusta mucho, pero este video es súper bonito y es súper didáctico. Entonces, por ejemplo, ¿logran ver ahí? ¿Logran ver YouTube, cierto? Sí, se puede. Ya, mira. Voy a colocar un video que es de los síntomas de lo que antes se conocía como ataque cerebral, porque igual es un poquito antiguo, pero es súper bueno y súper explicativo. Vamos a ver el videito y de ahí les voy a explicar más o menos dónde poder ubicar, por ejemplo, cada parte del modelo. Un ataque cerebral te puede hasta matar si no lo sabes detectar. Síntomas comunes son los tres de esta canción. Súbita es su aparición. La pichanga se acabó cuando Pedro en vez de un gol gritó cosas que ni él entendió. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral. A las 11:02 un café se hizo Gastón y su brazo la fuerza perdió. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral. Cuando se echaba rubor, Lucho le dijo a la flor, vieja tu cara se deformó. Brazo, cara y habla raro son síntomas claros de un ataque cerebral. No reacciones asustado, anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar. Anda de inmediato. A la urgencia hay que llegar.
¿Lograron ver el video, cierto? Y escucharlo. Sí, pero Si se fijan, este video habla del accidente cerebrovascular, ¿ya? Voy a volver a compartir la diapositiva para que vayamos en conjunto trabajando. Según el modelo socioecológico de McLeod, ¿cuál sería el conocimiento individual de la persona referente a un accidente cerebrovascular, por ejemplo, en la prevención? Según lo que vimos en el video. No la entendí, se quedó pegado, profe. ¿Ahora sí? ¿Me ven bien? ¿Ahora sí, chicos? sí, profe, ahora sí. Ya. Que mi pregunta es, por ejemplo, en la parte de el primer ítem del modelo socioecológico de McLeod, en individual, ¿qué sería del video la parte individual del sujeto o del estudiante que va a abarcar? ¿El hablar incoherencias? Ya, por ahí va. Ya, hablar incoherencias, ¿qué más? ¿Qué más aparte de hablar ¿Serán los signos y incoherencias? síntomas, profe? Son los signos Los y síntomas, síntomas ¿cierto? Muy bien, Camilo. Son los signos y síntomas, porque es el conocimiento previo que tiene el paciente. Son los signos y síntomas, o sea, la parte individual en una educación para prevenir la ACV es los signos y síntomas. En el interpersonal sería, aquí lo voy a ayudar un poquito más, sería como verificar si él tiene antecedentes con los familiares de ACVs anteriores. Por ende, ahí vas a ver, no, mi papá tuvo una ACV. Ah, ya, su papá tuvo una ACV. Entonces, ahí tenemos temas por donde poder tomarnos para poder educar mejor a la persona. En el tema organizativo es qué políticas o qué se realizó. Si se fijaron acá la política que uno trata de expresar cuando empieza la sintomatología, ¿qué hay que hacer si empieza alguno de estos síntomas? Llevarlo al médico. Ir directo a la ¿A eso urgencia. te refieres? Urgencia Una y- urgencia, no sé, Tiro. algo así. Exacto, ir directo a la urgencia. Ya, Entonces, eso es lo perdón. organizativo. Porque ahí nos dicen, si aparece algo, tenemos que llevarlo a la urgencia, ¿cierto? Y en la parte de normas, relaciones entre organización y comunidad, mediante qué yo utilicé o qué organización utilicé yo para difundir este spot, por ejemplo. YouTube. Comunidad virtual, Una ¿cierto? forma audiovisual. Exacto, una forma audiovisual mediante una comunidad virtual, que es un canal de YouTube o redes sociales también. En su tiempo, este spot apareció en la televisión abierta. ¿Ya? Entonces son como, ¿qué parte de la comunidad yo voy a utilizar para poder generar la educación como tal? Y en el entorno propicio, hablamos de la legislación nacional. Si es ACV, chicos, ¿dónde encontramos la patología de ACV? ¿El polígono de Peewee? No le alcancé a escuchar, Miguel. En ¿Cómo? el polígono de Peewee. Ya, puede ser que en el polígono haya una ACV, pero ¿en qué política nacional nosotros tenemos el ACV? Como En el tal, auge. en el GES, ¿cierto? En el auge. Antes auge conocido GES. Entonces ahí están las políticas nacionales, legislación nacional, donde está certificado de que cualquier persona que llegue a un servicio de urgencia con riesgo de ACV o que tenga sintomatología de ACV va a ser atendido de forma gratuita y oportuna. Eso es lo que quiero que hagan con el trabajo. No sé si quedó claro. Sí, ahora quedó más claro, profe. Claro, porque es mucho más sencillo y tenemos la suerte de que hoy en día podemos tener accesibilidad a información de manera rápida y oportuna. Entonces yo ese video de verdad lo ocupo mucho en las clases, sobre todo educación, porque es bastante explícito y bastante claro. Entonces esa es la idea. Por ejemplo, prevenir ACV, prevenir alcoholismo, prevenir tabaquismo. Eso es lo que quiero que cada grupo vea cómo lo va a abarcar. Como que vamos a hacer una educación de esto y se abarca de tal y tal manera, profe. En el individuo tenemos que ver estas cosas, en el entorno de estas cosas. De esa manera quiero que hagan el trabajo. Ahora sí queda un poquito más claro. Ya pues chicos, eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o consulta.
Voy a subir la clase inmediatamente a la plataforma para que la puedan tener ya y la puedan observar. Voy a parar la grabación.